Bienvenidas y bienvenidos a Convoy, un viaje por la ciencia, el podcast de divulgación científica que invita a adentrarnos en los temas de actualidad en el ámbito científico de la UCI. Pocas enfermedades han marcado tanto la historia de la humanidad como el cáncer. Desde tiempos antiguos hasta la medicina de vanguardia, nuestra comprensión y tratamiento de esta enfermedad han evolucionado de manera sorprendente. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? ¿Cuáles han sido los avances clave que han revolucionado su tratamiento? ¿Y qué nuevas estrategias se están desarrollando para combatirla? Hoy, en Convoy, exploraremos la historia, los desafíos y las innovaciones científicas que están cambiando nuestra manera de luchar contra el cáncer. Soy Marta Jóvena y os invito a acompañarnos en este viaje. ¿Os apuntáis? En el episodio de hoy nos acompaña Eva Falomir, una investigadora destacada en el campo de la química orgánica y la investigación biomédica, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la UCI, coordinadora del Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica y directora del Grupo de Investigación Química para la Medicina. Su línea de investigación se centra en el diseño, síntesis y evaluación biológica de los compuestos con potencial terapéutico para tratar el cáncer. Bienvenida, Eva. Gracias, muchas gracias. Bueno, para empezar con el podcast nos gustaría preguntarte lo más básico, ¿no? ¿Cómo nos explicarías de manera sencilla qué es el cáncer y por qué se produce? Bueno, pues nosotros nos referimos a cáncer en singular, pero realmente desde el punto de vista médico comprende más de 200 enfermedades, porque depende del tejido o del órgano en el que se desarrolla el tumor, los síntomas y la patología es distinta, los tratamientos son distintos, entonces desde el punto de vista médico son enfermedades muy diferentes. Pero si nos fijamos en los procesos biológicos que conllevan un proceso tumoral o la formación de un tumor y la aparición del cáncer en general, vemos que siempre se produce porque hay células que mutan, se alteran y comienzan a proliferar de manera descontrolada. El origen es siempre el mismo. Esa proliferación descontrolada que lleva además a invadir otros órganos y por tanto a la metástasis, lo cual ya complica mucho más el tratamiento. Entonces también el por qué se produce no dependerá un poco del tipo de tumor. Claro. Pues como comentábamos en la introducción, ¿no? El cáncer nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales y de hecho el primer caso documentado de cáncer aparece en un tratado médico egipcio del 1600 a.C. que describe tumores sin tratamiento efectivo. De un tiempo a esta parte, la incidencia de cáncer ha mostrado un aumento significativo, en parte debido al incremento de la esperanza de vida y también a la exposición a factores carcinogénicos. Con este contexto en mente, ¿cómo crees que ha evolucionado la investigación científica para los tratamientos contra el cáncer? Bueno, la investigación en los tratamientos en cáncer en general ha evolucionado muchísimo a pasos agigantados desde hace 70 años. Ha habido un cambio muy importante. Desde, digamos que mitad del siglo XX, cuando se determinó la estructura del ADN y se publicó, a partir de ahí los avances y los tratamientos centrados en el cáncer han mejorado. ¿Cómo? Ha habido varios hitos científicos que han ayudado muchísimo a estos avances. Aparte del descubrimiento del ADN, a partir de ese momento vino la secuenciación el desciframiento del código genético, en el que participó un español, Severo Ochoa. Luego vino el descubrimiento de lo que son los oncogenes, que son genes que tienen pequeñas mutaciones, pero que son los responsables de que aparezcan células tumorales. Ahí también participó un español, Mariano Barbacid, que fue el primero que determinó la estructura de un gen mutado que conducía a un cáncer de vejiga. Luego, en los años 90, se puso en marcha un proyecto muy ambicioso, que es el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que también cambió mucho la manera de trabajar científicamente porque englobaba a prácticamente colaboraciones internacionales de todo el mundo y lo que se pretendía era mapear y rastrear cada uno de los genes que conforman el genoma humano, o sea, todos los genes que se integran dentro de las células humanas. Esto se consiguió en tiempo récord, ni siquiera ellos lo esperaban. En el 2003 estaba prácticamente secuenciado todo el genoma humano y ha permitido dar herramientas para conocer pues, el origen de muchas enfermedades, no solo las tumorales, sino también enfermedades raras por mutaciones en ciertos genes. Ahora en este momento estamos en pleno proyecto Proteoma Humano, que es determinar, vale, sabemos el gen
las proteínas que codifican, vamos a encontrarlas. Buscar esas proteínas que codifican todos los genes que conforman el genoma humano, buscarlo en las células, ver su contexto biológico, su función, su estructura tridimensional, que es muy importante, y esto va a permitir, todavía está en proceso, pero luego nos va a permitir disponer de unas herramientas no solo para los tratamientos más efectivos de enfermedades, entre ellas el cáncer, sino también de los diagnósticos, los tratamientos paliativos, la prevención, y nos va a dar otra manera de explorar las enfermedades y atacarlas. Y la medicina personalizada va a ir cada vez más va a ir ligado a este tipo de avances. Luego, también me gustaría señalar que el avance en la tecnología va siempre ligado al avance en los tratamientos médicos y sobre todo lo que al principio podríamos decir que los primeros tratamientos contra el cáncer, que datan de mitad del siglo XX o los años 40, siguiendo un símil bélico podríamos decir que lo que se hacía era tratar el cáncer como a cañonazos, con todo lo que ello conlleva, con efectos colaterales. Y hoy en día podríamos decir que ahora lo que estamos haciendo es tratarlo con un francotirador muy experto que sabe cómo lanzar la bala para ir al corazón del tumor y ser un tratamiento más selectivo con los efectos secundarios. Qué bien. Pues Eva, ahora queríamos adentrarnos un poquito en tu trabajo, ¿no? Tu grupo de investigación, como comentábamos, se centra en el diseño de nuevos compuestos antitumorales. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste vuestra investigación y qué es o cuáles son los últimos proyectos que estáis trabajando? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, primero hacemos un estudio de la parte biológica de las proteínas que están alteradas en algunos tumores más extendidos y luego buscamos compuestos, mediante una serie de cálculos teóricos, estructuras muy pequeñas, estructuras básicas de moléculas orgánicas que encajen bien en estas proteínas para que bloquee su acción, la paralice y haga que la célula tumoral no pueda continuar proliferando, no pueda avanzar. Luego vamos al laboratorio de síntesis, sintetizamos una serie de compuestos basados en esa estructura más simple y finalmente pasamos al laboratorio de ensayos biológicos, donde estudiamos en líneas tumorales humanas y también en líneas celulares sanas, comprobamos compuestos que no sean muy tóxicos hacia las sanas y que sí que lo sean para las tumorales. Y ahí hacemos una selección y luego ya pues continuamos, si es necesario, con colaboraciones internacionales, avanzando en más conocimiento sobre los efectos de estos compuestos. Muy importante y muy interesante. Queríamos también hablar contigo porque el tratamiento del cáncer no solo se basa en atacar la enfermedad, sino también en mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Una parte fundamental de ello es la gestión del dolor y para tratar este tema vamos a conversar con Azucena García. Ella es coordinadora del grupo de investigación LabSitec, Psicología, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Emocionales. Azucena nos hablará sobre una app que ha desarrollado junto a la Fundación Hospital Provincial de Castellón para atenuar el dolor irruptivo oncológico y la importancia de su monitorización. Vamos a escucharla. Los pacientes con cáncer normalmente sufren dolor, pero eso se llama un dolor basal. Y ese dolor normalmente se controla muy bien con opiáceos. Pero aunque tengan los opiáceos, la medicación a veces tiene episodios en los que sube el dolor, ¿vale? Esos episodios es lo que llamamos dolor irruptivo oncológico y aparecen en el 60% de los pacientes. Claro, la medicación puede controlar el dolor basal, pero es más difícil poder controlar ese dolor irruptivo. Por eso es importante pues, desarrollar metodologías, procedimientos para poderlo medir mejor y conocerlo mejor y así poder darle una respuesta mejor a los pacientes porque al final influye negativamente en su calidad de vida. Esto es un proyecto que surge en colaboración de LabSitec, de la UJI, con el Hospital Provincial de Castellón, sobre todo con los doctores Ferrer y Villegas. Y lo que hicimos fue desarrollar, a partir de apps que nosotros teníamos para dolor crónico, una app para medir de forma continuada esos episodios de dolor irruptivo. Entonces,
¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que antes los pacientes venían a la consulta y te contaban, ay, esta semana he tenido 2 episodios, ¿cuánto te han durado? Pues no sé, ¿no? Entonces, de esta forma es muy preciso porque la app tiene la posibilidad de que cuando tú tienes el episodio, entras en la app y luego te va midiendo cuánto dura y también puedes ir contestando qué síntomas tienes. Además, creemos la ventaja más importante de la app tiene unas alarmas que en función de lo que nos contesten los pacientes sobre esos episodios van a llegar alarmas a los facultativos y así ellos pueden reaccionar mucho más rápidamente. Claro, nosotros hemos hecho en el estudio, se tomaban medidas de satisfacción, de adherencia, si lo usaban o no. Claro que eso ya son medidas importantes que nos dicen que les gusta o que la aceptan o no y han sido muy buenas en lo que son las medidas. Y luego como feedback así más cualitativo, una de las cosas que nos pasa siempre cuando hemos utilizado apps en dolor en general es que como todos los días le hacen preguntas sobre lo que le pasa, ellos sienten que están más acompañados, ¿no? por todo el equipo médico. Esto es una línea que se llama evaluación e intervención ecológica momentánea, que significa eso, que cambia la forma en que evaluamos y se hace más precisa, y eso es lo que se está obteniendo en la mayoría de estudios, ¿no? Que lo que nos dicen los pacientes está más cerca de lo que les pasa, por lo tanto es una evaluación mucho más correcta y más precisa. Además, como ocurre en el sitio natural, donde lo que le pasa todos los días y hay alarmas, es más fácil poder abordarlo más efectivamente. Al final, todas estas tecnologías, que además son muy fáciles porque las llevas en algo que todos tenemos, que es nuestro teléfono móvil, nos puede ayudar tanto a los pacientes como a los médicos y a los psicólogos a reaccionar antes, a mejorar el estado de salud de los pacientes antes y mejorar al final la calidad de vida. Puede ser un complemento muy, muy eficaz y eficiente para todos los tratamientos de los que ya disponemos. Muchas gracias, Azucena. Y bueno, siguiendo en esta línea, además de tener en cuenta el dolor irruptivo, otro factor clave en la calidad de vida de los pacientes oncológicos es la actividad física. Para profundizar en este tema, contamos con Elena García, investigadora del grupo FICUDEO, Fisiología, Cuidados, Deporte y Oncología, y una de las coordinadoras de la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI. Su trabajo se centra en estudiar los beneficios del ejercicio físico en pacientes con cáncer, tanto en su bienestar general como en la respuesta a los tratamientos. Vamos a escuchar a Elena. La evidencia científica que más avala, ¿no?, la calidad de vida de los pacientes es la mejora de la condición física. Es decir, cómo un programa de ejercicio físico, como los que venimos realizando en la cátedra, mejora la capacidad cardiovascular, mejora la fuerza, mejora la resistencia y sobre todo mejora la composición corporal, que al final son los tips que debemos de tener en cuenta a la hora de trabajar con el paciente oncológico para que mejore la tolerancia a los tratamientos, y si mejora la tolerancia, pues mejorará también la eficacia de estos. Pues la fatiga es el efecto, la manifestación clínica que aparece en el paciente oncológico debido a los tratamientos. A través del ejercicio físico podemos paliar esta astenia y esta fatiga, porque no solo la provocan los tratamientos, sino que el cáncer de por sí ya provoca también esta fatiga. Pues en función de la condición física y de la capacidad funcional del paciente, hemos de desarrollar el programa de ejercicio físico más adecuado. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra y a raíz de mi tesis doctoral, demostramos que el tipo de entrenamiento concurrente, que es trabajo de capacidad cardiovascular y de fuerza, mejoró la condición física de las mujeres de cáncer de mama que estaban en tratamiento sistémico de la enfermedad. Por lo tanto, ya hemos podido demostrar que es un tipo de programa que mejora la fatiga física. Ahora llevamos otros tipos de programa también para ver si mejora la fatiga, como puede ser la próstata, y lo estamos también desarrollando en enfermedad avanzada. Yo creo que la estrategia número 1 es que el ejercicio físico, es decir, el entrenamiento, le gusta al paciente, ¿no? Porque si tú haces una actividad física, un ejercicio que no te gusta, es mucho más difícil mantener la adherencia. Después, otro aspecto fundamental es, para nosotros desde la cátedra, es el trabajo en grupo.
El poder asistir a un programa de entrenamiento en un grupo en el que todos los participantes del grupo en ese momento están en las mismas condiciones y parten desde la misma condición que tú, pues hace que se cree mucha más adherencia que a lo mejor si tienes que entrenar de manera personal o te prescriben el entrenamiento para que tú lo hagas, porque te sientes parte del grupo y bueno, pues yo creo que genera mucha más adherencia. Bueno, nosotros ahora actualmente desde la cátedra llevamos 23 grupos de programa de ejercicio físico, 23 grupos diferentes, ninguno sería igual. Y bueno, trabajamos pues todo tipo de diagnóstico, desde mama, colon, pulmón, digestivo, me refiero a gástrico, hepático, pancreático, prehabilitación, tumor cerebral, oncohematología. Llevamos a cabo ya programas de ejercicio físico de todo tipo de diagnóstico. Ya han pasado por la cátedra, pues 3 años que llevamos trabajando, pues yo diría que más de 600 pacientes. Y bueno, los resultados que estamos obteniendo es el feedback que nos llega desde los propios hospitales, desde las consultas de los especialistas, que nos dicen que la gente que participa en los programas de CAFO es gente más activa, con más energía, que tolera mejor los tratamientos, incluso no pierde ciclos de tratamiento y que llevan con mejor normalidad lo que es todo el efecto del tratamiento, de los efectos secundarios y de la efectividad de estos. Muy bien, pues gracias a Elena también por su intervención. Y bueno, después de escuchar a Azucena hablar sobre el dolor y a Elena comentarnos los beneficios del ejercicio, nos gustaría preguntarte, Eva, si desde la química médica reducir las molestias producidas por los efectos secundarios de los fármacos es un factor que tenéis en cuenta en vuestra investigación y si es así, ¿cómo lo consideráis? Sí, es, digamos, uno de los factores que más miramos. De hecho, nosotros buscamos compuestos ya no dirigidos directamente hacia la célula tumoral, porque es complicada y muy lista y puede mutar fácilmente y adaptarse a las terapias, generar resistencias, sino que lo que hacemos es fijarnos en todo el entramado que esas células tumorales crean a su alrededor, ya que son capaces de activar el crecimiento de vasos sanguíneos para garantizarse el tumor, se rodean de microvasos sanguíneos y es capaz de detener el ataque del sistema inmunológico. Pero es más, envían señales de un tipo de señales proinflamatorias, hacen creer al sistema inmunológico que es un tejido inflamado, dañado, que hay que reparar, y ya no es que detengan el ataque del sistema defensivo, es que además hacen que empiecen a colaborar con la reparación del tejido, que en definitiva es un tejido tumoral. Entonces vemos al sistema defensivo colaborando con la expansión del tumor. Nosotros lo que buscamos son compuestos que per se no sean tóxicos, o sea, que sean incapaces de dañar a las células sanas y a veces incluso no dañan a las células tumorales en cultivos in vitro, pero que cuando esos cultivos los hacemos en presencia de células defensivas, nuestros compuestos sean capaces de activar al sistema defensivo para que detengan o destruyan las células tumorales. Y hemos encontrado compuestos que en monocultivos, o sea, las células tumorales solo cultivadas in vitro, no les hacen nada, no son tóxicos a dosis altas, pero cuando las cultivamos en presencia de monocitos o de células T, que son digamos el 90% de las células defensivas, son capaces de activar al sistema, a esas células para que sean ellas las que destruyan el tumor, y encontramos menos de la mitad de las células tumorales vivas solo cuando está en presencia de las células defensivas. De esta manera se reducen los efectos secundarios porque son terapias un poco menos drásticas y diriges también más hacia la zona tumoral. Qué maravilla, me he quedado fascinada. Súper interesante. Es lo que hacemos desde la base. Luego. Sí. Y también, siguiendo un poco la línea, ¿no? El tema de la resistencia de los tratamientos es algo que también preocupa muchísimo. Con el tiempo, algunos tumores dejan de responder a las terapias habituales. No sé si eso sucede también con las que vosotros estáis estudiando. ¿Qué estrategias vosotros ponéis en práctica o estáis explorando desde la química médica para contrarrestar esto, la resistencia? Es un poco lo que acabo de decir, porque por un lado, el poder reducir las señales proinflamatorias, digamos que reducirían un poco el dolor
que viene provocado por la inflamación, el dolor inflamatorio, que digamos que es un dolor que se asocia mucho a las enfermedades cancerosas. Pero por otro lado, si tú diseñas una terapia que no ataque directamente a la célula tumoral, sino que ataque a todo ese, que le destroce ese entramado que le ayuda a crecer, son terapias que permiten, porque las células tumorales, como están en continua mutación, se adaptan. Si ya conocen el tratamiento que le estás dando, si hay que volver a dar el tratamiento por una recaída o lo que sea, ya han mutado y ya se han adaptado a esa terapia, ya son capaces de eliminar, ya lo reconocen y lo expulsan, ni siquiera lo dejan entrar. Son capaces de detectarlo y parar la entrada del fármaco a la célula tumoral para evitar que le ataque. Entonces, destrozando ese entramado, no atacando a la célula tumoral, como el entramado no muta, tienes terapias más efectivas. Por otro lado, hoy en día lo que se está intentando hacer, y creo que va a ser la respuesta en los próximos años, es el avance de las vacunas de ARN. Porque este tipo de vacunas permite personalizarlas y hacerlas más efectivas, porque al final son señales que envían a la célula defensiva para decirle, ahí tienes una célula tumoral que hay que eliminar, y son mucho más efectivas y puedes personalizarla para cada tipo de tumor de manera más sencilla. Son alternativas que hay ahí. Súper importante y muy interesante también. Y bueno, ahora queríamos hablar un poquito de manera interdisciplinar y por tanto pasar a otro aspecto, porque más allá de la investigación y los tratamientos, la forma en que comunicamos el cáncer es clave, no solo para los pacientes, sino también para la sociedad en general. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en oncología? Bueno, pues para responder a esta cuestión hemos hablado con Ana Muñoz, profesora del Departamento de Traducción y Comunicación de la UJI y miembro del grupo de investigación CHENT, y también del Institut Interuniversitari López Piñero. Vamos a escuchar a Ana. Los proyectos del grupo CHENT en los que hemos trabajado hemos detectado como dos aspectos que son clave en la comunicación médico-paciente y que son mejorables. El primero es el uso de una terminología excesivamente compleja, es decir, el profesional sanitario tiene ese lenguaje tan interiorizado que no se da cuenta que se está entrevistando con un paciente que no tiene el mismo bagaje de conocimientos. Entonces se transmite información, pero no hay una conexión, no hay una comunicación real. Y otro elemento importante es que muchas veces se observa falta de empatía. Es verdad que en oncología no tanto, pero falta de contacto visual, falta de escucha activa, no atender a las preocupaciones por pequeñas que sean del paciente, y eso muchas veces pasa porque los propios profesionales sanitarios no reciben formación en comunicación clínica, de hecho es una asignatura pendiente en este país, o porque consideran que la comunicación es algo secundario, lo importante es tratar la enfermedad y no valoran el poder terapéutico que puede tener la palabra. Y está constatado en muchos estudios que una comunicación clara y comprensible ayuda a empoderar a los pacientes a tomar decisiones sobre su salud, mejora la adherencia al tratamiento, evita ansiedad innecesaria, es decir, todo cosas positivas. Pues los folletos que hay, lo primero que hay que mejorar es que haya más folletos disponibles, porque es evidente que son una herramienta muy útil para complementar la información que reciben en consulta. Los pacientes reciben mucha información y llevarse eso a casa da mucha seguridad. Los hospitales con los que hemos colaborado tienen pocos folletos y los que tienen no están muy bien adaptados. Entonces, maneras de adaptar, de conseguir esta adaptación. Primero, tener muy claro el perfil y las necesidades del paciente al que va dirigido. No es lo mismo un niño que un adulto, que un paciente que acaban de diagnosticar la enfermedad o que está ya en remisión. Después es utilizar un lenguaje sencillo, sin términos complejos, frases claras, bien estructuradas. Intentar utilizar el tú, es decir, que el lenguaje sea cercano al lector. Utilizar recursos visuales cuando sea posible, porque eso está estudiado que mejora la comprensión, e incluso hacer folletos que no sean folletos, sino que sean otros formatos, como por ejemplo un cómic o una infografía, que puede ser más claro de entender, y sobre todo que estén disponibles en la lengua materna del paciente. Y eso requiere que estén disponibles en otros idiomas, ¿no? Y para eso es necesario colaborar profesionales sanitarios y traductores y redactores médicos, y también que el propio paciente, que los pacientes puedan poner a prueba sus folletos para dar feedback y saber si realmente son útiles y eficaces.
Pues lo primero que hay que desmitificar es que la precisión médica no está reñida con la comprensibilidad. Puedes hablar desde un punto de médico objetivo, pero ser empático y ser comprensible. Para ello el objetivo es, insistimos, lenguaje claro, lenguaje comprensible y asegurarse de que todos los conceptos médicos, de que todos los términos se entienden bien. ¿Cómo si nos aseguramos? No hace falta eliminarlos porque el paciente necesita identificarlos, necesita conocerlos. Pero es importante que siempre se asegure que vayan acompañados o de explicaciones, o de sinónimos más coloquiales, o de ejemplos del día a día del paciente con el que se pueda hacer una idea de lo que le va a pasar, metáforas que consideren visualizar, que ayuden a visualizar mejor la información y sobre todo mucha cercanía y mucha empatía. Para evitar esa ansiedad innecesaria y esa confusión cuando tenemos que decir cosas complejas, sobre todo hay que intentar estructurar la información de manera clara, estructurada, por pasos. Evitar dar datos técnicos innecesarios y centrarnos en lo que es relevante para la situación particular de ese paciente. Es decir, es muy importante intentar en la medida del posible personalizar la información. La comunicación oral da mucho pie a que la información se personalice. Hay pacientes que quieren saber más, hay pacientes que quieren saber menos y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Ana, también. Y bueno, como ya comentaba, la comunicación en oncología pues es clave, no solo en la relación médico-paciente, sino también en cómo se transmite el proceso de investigación al público. Muchas veces los ensayos clínicos y el desarrollo de nuevos tratamientos pueden parecer un proceso complejo y distante. Desde tu experiencia, Eva, ¿qué crees que se podría hacer para acercar esta información a la sociedad y generar más confianza hacia la ciencia? Yo creo que todo pasa por educar en ciencia. Introducir desde pequeñitos ya temas relativos a la historia de la ciencia, a la ciencia en general. Los ensayos clínicos a veces dan un poco, parece que la gente le tenga muchísimo respeto, pero por ejemplo en los tratamientos contra el cáncer yo creo que son muy importantes y entrar a veces en un ensayo clínico puede ser realmente muy beneficioso. Sin embargo, pues yo entiendo que la gente, claro, no conocen cómo funcionan y todo eso pasa por educar en ciencia, acercarlo más, hacerla más fácil de entender al público en general y que le pierdan ese miedo. Y bueno, ahora ya, mirando hacia el futuro, ¿no? En esta parte del viaje, la investigación en oncología, como ya comentábamos, avanza a pasos agigantados. ¿Cómo ves tú que serán los tratamientos contra el cáncer dentro de unos 20, 30 años? ¿Hacia dónde nos lleva esta ciencia de personalizar la medicina? Pues nos lleva hacia tratamientos cada vez más específicos, más individualizados hacia cada tipo de paciente. Yo creo que ese es el futuro, no solo para los tratamientos de cáncer, sino para cualquier tipo de tratamiento. Se necesita una gran inversión, pero es una inversión que luego a largo plazo va a repercutir en salud, en vidas humanas, en calidad humana, en calidad de vida, y a la larga serían tratamientos mucho más efectivos y ahorraríamos dinero después de una gran inversión. En el caso concreto del cáncer, yo creo que la COVID, lo único bueno que nos trajo fue el gran impulso que recibieron las vacunas de ARN. La tecnología estaba hecha. Solo necesitas construir tu molécula de ARN que puedes personalizarla para cada tipo específico de cáncer o de tumor o de enfermedad y sirve como una manera de enviarle señales a las células defensivas para decirle, hey, ahí está, y que sean tratamientos mucho más efectivos y más individuales, porque al final cada individuo procesa los fármacos de una determinada manera y responde mejor o peor. Entonces no podemos ir por estadísticas y creo que va a ir por ahí. Tratamientos muy personalizados y económicamente más viables. Pues ojalá que llegue pronto y que esa inversión sí se produzca. Y bueno, ahora ya, como en cada episodio, hemos recopilado algunas preguntas y curiosidades de los alumnos de la UGI. Vamos a escucharlas si te parece y contestamos. Mi pregunta es si crees que estamos cerca de encontrar una cura contra el cáncer o todavía es un objetivo lejano. ¿Qué opinas sobre el uso de terapias alternativas virales como el dióxido de cloro y el azul de metileno para pacientes con cáncer?
Bueno, tratamiento definitivo para el cáncer, pues todavía estamos un poco lejanos. Para algún tipo de cáncer podría ser que con células CAR-T y bueno, algunos tratamientos ya pueden ser prácticamente el cáncer erradicado. Pero hay otros tipos de cáncer que todavía estamos un poco alejados, pero yo creo que el avance en los próximos 20-30 años va a ser todavía más agigantado que en los últimos 70 que hemos vivido y por lo menos se va a conseguir tratar como una enfermedad crónica que con tu tratamiento diario sin efectos secundarios graves puedes hacer una vida totalmente normal. Yo creo que va a ir por ahí. Qué bien. Espero. Esperemos que sí. Sí. Y bueno, el otro chico, ¿no?, que nos preguntaba los métodos estos... Los métodos de terapias alternativas. Bueno, yo ahí soy totalmente crítica con estos tipos de tratamientos. No entiendo a la gente que acepta un tratamiento alternativo que no está demostrado científicamente. No sé, supongo que cuando uno está un poco desesperado piensa que cualquier alternativa es mejor. Entonces yo creo que son tratamientos no demostrados científicamente, todavía no estudiados, que a lo mejor se están empezando a encontrar algunos resultados que podría ser, pero que vayan siempre por los cauces de que ya se hayan probado. Porque si no, lo demás es hacerse daño psicológica y físicamente. Un riesgo innecesario. Un riesgo innecesario. Pues bueno, hemos llegado al final del viaje, Eva, y queríamos hacerte las dos preguntas marca de la casa. La primera es, ¿cuál ha sido tu destino científico más interesante hasta ahora y por qué? Mi destino científico más interesante, bueno, fue la primera vez que salí, digamos, de casa, que fue para hacer un postdoc en el Instituto Max Planck de Alemania. Y siempre me decían, vas al Vaticano de la ciencia, porque desde el punto de vista de la química orgánica, el Instituto Max Planck es un referente y tiene un montón de premios Nobel. Ibas por el pasillo y tenían allí las medallas. Wow. Fue un poco impactante. Pero la verdad es que, y voy a decirlo sinceramente, volver a la UGI con una plaza de profesor ayudante para mí fue realmente mi destino favorito. Qué bien. Porque era como conseguir un objetivo que tenía casi idealizado e imposible de alcanzar. Pues genial, ya lo tienes. Y nada, pasamos a la segunda, que es ¿qué le dirías a un joven investigador o investigadora que quiere dedicarse a la divulgación científica? Pues yo le diría adelante y que nos hace falta muchos jóvenes. Yo confío en la juventud porque hay muchísima desinformación, es muy difícil a veces saber lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces aquí hace falta gente joven que sepa llegar al público pues a través de redes sociales, de lo que sea, que sepa explicar bien y saber ser críticos, hacer ver por qué algo no es totalmente cierto, o sea, transmitir esos conocimientos científicos de una manera sencilla al público más general. Pero yo creo que para eso hace falta que esas personas que quieren dedicarse a la divulgación se acerquen a los grupos de investigación, a los hospitales, a lo que sea, a los que saben, que no tengan miedo de acercarse, porque muchas veces los científicos, los tecnólogos, los que desarrollan nuevas avances tecnológicos también, no saben cómo transmitirlo y necesitan a esta gente. Entonces que no tengan miedo de acercarse y que sirvan de nexo de unión. Generar esas sinergias, que es lo que intentamos hacer aquí con el podcast y con vosotros, que siempre estáis dispuestos a colaborar. Pues muchas gracias, hemos llegado al final del viaje casi sin darnos cuenta. Y bueno, hablar de cáncer es hablar de lucha, de incertidumbre, pero también de esperanza. La ciencia avanza, los tratamientos mejoran y cada nuevo descubrimiento abre una puerta que antes parecía cerrada. Hoy hemos explorado el pasado, presente y futuro de los avances que han cambiado el tratamiento de esta enfermedad y a las personas que desde la investigación trabajan cada día para que el cáncer deje de ser sinónimo de una lucha de gigantes. Gracias, Eva, por compartir con nosotros el trabajo que estáis llevando a cabo. Y gracias también a Azucena, Ana y Elena por sus aportaciones. Por supuesto, gracias a vosotros, nuestros oyentes, que nos acompañáis en cada episodio explorando con nosotros la ciencia que ayuda a cambiar y mejorar el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Fem Convoy per la Ciència. Hasta pronto.